a mí por lo menos me hicieron sentir como en casa. Me encanta la gente, es la verdad que un placer estar acá. Así que muchas gracias a todos, cada uno. Bueno, yo voy a tratar de hacer algo con no tanta información, sino más bien tirarles algunos tips. ¿Acá hay gente en formación o son todos médicos ya muy formados? Levante la mano si hay algún médico en formación, residentes. Perfecto, sobre todo a ellos va dirigido buena parte de la presentación. He notado con el paso del tiempo que para los médicos que se están formando, el estudio de la columna, si bien es un estudio súper frecuente, les cuesta un poquito saber qué buscar y muchas veces no ven los hallazgos más importantes. Y ya hice lío, ¿no? En cuanto a la importancia del tema, bueno, básicamente tiene que ver con la frecuencia. No zafa ninguno de los radiólogos de ver los estudios de columna, pues son súper frecuentes, están entre los 3 más frecuentes en cualquiera de las regiones del raquis, así que nos toca a los neuroradiólogos, como es mi caso, a los que hacen músculo esquelético y a los radiólogos en general. Así que la incidencia es muy alta y por eso hace que este tema sea muy importante. Esto para mí es probablemente lo más importante que tengo para decirles en cuanto al informe, que es esto de KISS, una de mis magnas favoritas, seguramente me recuerda a mi juventud, pero significa Keep It Simple and Stupid. Los médicos más encumbrados que yo he conocido, colegas de otras especialidades, realmente gente con muy buen criterio, las veces que me han alabado un informe de alguna otra persona, yo miraba el informe y digo, pero es una cosa simple esto, no es técnico, era más bien redundante. Eso es lo que está esperando el colega del otro lado que tiene 8 millones de otros problemas, revisar al paciente, tratarlo, ver si lo opera, etc. Y necesita que el informe sea lo más claro posible y lo más útil para él. Así que recuerden, tengan eso en mente cuando están describiendo. La TC va a ser un estudio que va a ayudar, muchas veces va a ayudar. Si tienen la posibilidad de tenerla, si saben que el paciente tiene una TC, accedan a ver el estudio porque muchas veces le va a dar una clave importante para la evaluación del caso. Bueno, como tip, trabajar junto con los colegas musculoesqueléticos si están separados así, y si no, entre todos los radiólogos, trabajar juntos, ¿no? Que si tiene neurológico es para vos, si tiene... La verdad que es complejo porque muchas veces los casos se van a mezclar y la verdad que la patología neurológica es poco frecuente frente a la degenerativa vertebrodiscal. También acordar con los otros colegas, los traumatólogos y neurocirujanos principalmente, a ver cómo vamos a usar, qué jerga vamos a usar para que hablemos todos un mismo idioma. Lo de las técnicas ya la dijimos. Lo primero que hay que acordar es cómo vamos a hablar, sobre todo en la patología discal, porque a veces uno habla de protrusión, el otro habla de hernia, el otro habla de extrusión. Esto ya está recontra publicado, yo no me voy a meter mucho ahí, pero sí les aconsejo, si ustedes terminan la residencia y van a ir a trabajar a otro lado, que se junten con los colegas que van a recibir esos informes para ver cuál es el criterio que tienen y acordar, por supuesto acordar teniendo en cuenta las buenas prácticas radiológicas y eventualmente la literatura. Lo del informe estructurado es algo que a los radiólogos nos cuesta bastante, pero si ustedes preguntan a los médicos en formación, les da una tranquilidad muy importante, porque les da una base de qué cosas por lo menos mirar. Y a los que tenemos más experiencia no nos viene nada mal, porque de cuando en cuando algunas estructuras que es muy importante mirar, si uno no tuviera un determinado orden, tal vez pueden pasar de largo, que es lo que vemos en la práctica habitualmente. Y tal vez también muy importante, más que el informe, es la jerarquización de las lesiones. Y para hacer eso hay una sola manera. Y es esta.
Si ustedes no tienen claramente la clínica, o les pasa como nos pasó a nosotros acá, que tenemos algunos médicos que ya directamente, yo ahí tapé todo lo que fue información sobre el lugar de donde venía por una cuestión ética, donde venía la orden, pero fíjense, ya lo tienen impreso directamente. El médico lo único que hace es poner la fecha, el médico o la secretaria, no sabemos, la fecha y firmar. Discopatía, eso a mí, para mirar el estudio no me sirve para nada. Cero, seguramente va a tener discopatía. Yo necesito saber qué le pasa al paciente para poder jerarquizar o no un hallazgo. Esta sería la orden salvando la letra. Bueno, todo no se puede, ¿no? Como diría mi hijo. Esto sería lo que uno quisiera, una orden que me diga qué es lo que tiene el paciente. Tiene una lumbocetalgia izquierda, tiene paresia de 2 raíces, y además me da un antecedente que obviamente es fundamental a la hora de mirar el estudio, que es que tiene una patología primaria importante. Respecto a la técnica, no sé si acá hacen volúmenes en la columna. Hacen. Yo creo que para ahí es a donde vamos, muy probablemente. Por ahora seguimos trabajando en la mayoría de los protocolos con los cortes sagitales y axiales. Pero los volúmenes va a ser algo que nos va a ayudar muchísimo para poder poner bien en evidencia las lesiones en cuanto a la topografía. Luego, por supuesto, el T1, el T2 y el STIR de rutina, siempre. Y el contraste, si es que se solicita con contraste, con FATSAT. ¿Qué miro? Bueno, yo les voy a dar algunos tips de qué mirar. Por supuesto, tengo que mirar todo. Pero ¿qué tengo que mirar fundamentalmente? Si yo tengo una patología primaria maligna, como pasaba en la orden anterior, les aconsejo mirar siempre el T1 enterito. El T1 para las lesiones vertebrales es súper importante. En cuanto a la lesión en el T1 esté hiperintensa, o sea que brilla, ya no importa más nada, ni el STIR, ni el T2. Si brilla en el T1, eso malo no es. Después charlamos si es un hemangioma o es un cambio graso, no tiene importancia. No se olviden de eso. Y los forámenes fundamental, ahora vamos a ver algún casito. Localizar las lesiones en los axiales y en los sagitales, o sea, en 2 planos, y muy importante la secuencia T2 axial de alta resolución, es decir, con una matriz alta. Y vamos a ver por qué. Cordón medular, nunca se olviden de mirarlo. Pónganlo en informe estructurado, siempre ahí es fácil dejar de mirarlo. Respecto a esto, solo quiero decir una cosa. Ya esto está recontra publicado, esto incluso es viejo, hay un montón más lindos, más didácticos. Eligen el que quieran y acuerden con el resto de los médicos cómo van a nombrar a la patología discal. Para mí, lo único que importa es esta palabrita, que es decir si es focal o es difuso. Después al difuso le quieren decir bulging, abombamiento, no importa, redunden. Se supone que decir protrusión focal es redundante. Bueno, cotejen con el resto de los médicos, van a ver que no tanto, y pónganlo bien redundante, cosa de que no quede ninguna duda. Este es el corte que siempre miramos, y sobre todo veo que los residentes siempre buscan ahí, porque ahí es donde se ven los discos, en la línea media. Fíjense que ahí estoy bien en la línea media, y está muy bien, pero como ya dijimos, no se olviden de mirar los parasagitales, particularmente en el T1, porque ahí es donde van a ver bien los forámenes, porque están rodeados la raíz y la grasa. Y entonces fíjense que yo ahí me encuentro con un foramen que está afectado, y en el corte axial lo puedo detectar perfectamente. Es muy poco probable que este paciente no tenga sintomatología de esto, por motivos obvios, está la raíz. En cambio, sabemos que muchas de las protrusiones, no sé si les ha ocurrido, que hay algunos médicos que dicen directamente que no hay que informar, algunos traumatólogos, no me informen las protrusiones porque el paciente no tiene clínica. Bueno, difícil, obviamente uno las va a informar, pero sería interesante poder jerarquizar aquella que sí nos da clínica.
Esto es lo que queremos evitar. Fíjense, eso es un informe de verdad. Por supuesto, de vuelta saqué quién lo hizo, no importa. Y eso es lo que hizo el pobre médico que le tocó tratar de, el médico tratante, tratar de ver qué era lo importante acá. Entró a subrayar. Esto es muy difícil de evaluar cuando él tiene el paciente ahí, necesita hacerlo con mayor rapidez e ir directo a lo que le interesa. Y esto es otra cuestión que tiene que ver con un poco de mito y realidad. Anímense a hacer, no sé si acá hacen los cortes sobre los discos. Esto evaluado así, van a ver perfectamente todo, en T1 y en T2, van a poder evaluar bien las dos cosas, la relación del borde del disco con la médula, con la raíz, se ve perfecto. Anímense, es mucho mejor. A nosotros nos cuesta bastante y además van a tener casos en los que directamente en la consola no se vio y, por ejemplo, como acá, le pasan de largo a la patología, que puede llegar a ser discal como acá, o puede ser algún otro tipo de patología que no necesariamente está al nivel de los discos. Hagan 2 cortes seguidos. Acá tienen una migración discal, una extrusión con migración, tienen un proceso inflamatorio seguramente alrededor. Si le dan contraste van a ver que realza. Esta era otra cuestión que hablamos, tratar de diferenciar dónde está una lesión sin entrar mucho en los diagnósticos. Simplemente, obviamente, los diagnósticos van a cambiar según cuál de estos 3 espacios esté comprometido. Si es intramedular, como ya les habló el doctor, largo y tendido, si es intradural o si es extradural. Yo me quiero detener sobre todo en las lesiones extradurales porque son lejos las más frecuentes. ¿Por qué? Y porque ahí es donde están los discos. Toda vez que tengan una lesión extradural, la primera pregunta debería ser ¿por qué no es un disco? ¿Por qué? Porque es lo más frecuente y porque es verdad que cuando un disco protruye se puede separar, puede adoptar formas muy diferentes y puede confundir con alguna otra patología. Obviamente hay diagnósticos diferenciales, eventualmente uno puede hacer contraste o incluso un estudio diferido. Recuerden esto, siempre el disco nunca lo excluyan, salvo que sea muy evidente que no es, nunca lo excluyan porque la mayoría de las veces es efectivamente un disco lo que estamos viendo. Veamos, miren este caso viejísimo, en la resonancia nos costaba mucho, veíamos como una protrusión o extrusión discal y miren la TC que por suerte teníamos, fíjense que es bien viejo porque ni siquiera es un multislice, esto es una reconstrucción sagital, miren el osteofito, imposible de poder estar seguro que esto era un osteofito en la resonancia porque no es algo frecuente, nos cuesta más con el hueso, pero para el cirujano, si es que lo va a ir a tratar, es algo fundamental porque obviamente no es lo mismo ir contra un hueso que contra un material mucho más liviano como es un disco. Este caso muy interesante, perdón. Es no sé si acá tienen cuatriciclos, ¿no? Es como una especie de, alguno hay, de moto pero moto con 4 ruedas, digamos, que van muy rápido porque tienen un motor importante, son muy peligrosos. Nosotros en Argentina tenemos muy mala experiencia con este tema, ahora está prácticamente prohibido en todos lados, porque la gente los compraba a las familias y le decían al nene, no, vos no lo podés usar. Y estaba todo el día ahí en la playa, son adecuados para andar en la arena y sobre todo la gracia son los médanos. Nosotros tenemos médanos muy altos. Súper peligroso, muchos accidentes. En general el que se lastima es el que va atrás, porque van de a 2. Este caso, este paciente, se había caído de un cuatriciclo y teníamos esta imagen en la resonancia con esta lesión espontáneamente hiperintensa en el T1, que ahí la veíamos medio extraña, pero claro, pensábamos que tal vez era un hematoma esto. Raro, pero tan blanco, ¿no? Y ahí vino de vuelta la TC a ayudarnos.
Con el tema de la grasa, la TC es muy categórica, porque en cuanto ves una imagen con esa densidad y encima le podés tomar la densidad y es grasa, se terminó la discusión. Este era un lipoma, no tenía nada que ver con su trauma, que además se había roto otra vértebra, pero esto no era patología traumática, sino que era un lipoma. Acá les muestro dos pacientes, más o menos con una clínica similar edad media. Yo cada vez que me acerco a estos números me falta un montón, ¿no? Pero cada vez los veo más joven, más paciente joven, de sexo femenino, sin mucho antecedente y con dolor lumbar, alguna irradiada a los dos lados, la otra hacia un lado, no muy específico. Cuando hacemos la resonancia, nos vamos a encontrar, esta es una de las pacientes, que hay una lesión intradural. Fíjense qué bien que se ve cómo está corriendo el cordón medular bien clarito hacia el costado. Piensen que no tenía clínica, esto sí o sí tiene que ser algo que viene avanzando de a poquito. La lesión es muy oscura en el T2, muy oscura, muy hipointensa. Ahí la tienen con más zoom. Con el contraste realza, fíjense que tiene como un área que realza menos, sin contraste y con contraste también se la ve muy bien. Y miren cómo la TC nos ayudó un montón acá. El cirujano estaba chocho con este caso, porque en la TC nadie la había mirado, pero de vuelta es de buena práctica ir a mirarlo. Miren lo que había ahí, calcio. Recuerden que acá tenemos al neurinoma y al meningioma como los dos lejos más frecuentes. Muy raro que un schwannoma, que es el más frecuente, tenga calcio. Y esto fue un meningioma, y no es que importe tanto esa diferenciación a la hora de operarlo, pero sí, si tiene calcio, el cirujano tiene que ir con instrumental diferente, y les puedo asegurar que si no lo hace, se va a acordar de ustedes y de que nadie le dijo que tenía calcio. La otra paciente todavía peor, porque esta se le iba al foramen, con lo cual la posibilidad de que esto sea un schwannoma era más alta. De vuelta está muy oscuro. Además aprovecho para mostrarles un disquito, ¿por qué no?, que está migrado ahí detrás del muro posterior, pero la lesión bien oscura y se va hacia el foramen. Ahí la tienen más zumeada. De vuelta tiene esa imagen hipointensa en su interior, y con el contraste realza y me deja ese área hipointensa. Y de vuelta la TC, acá nadie lo había visto, tuvimos al cirujano muy enojado porque se le había complicado un montón la cirugía. Otro meningioma, por supuesto más difícil, pero hay que avisarle al médico que ocurre esto. Acá se los puse las dos juntas como corolario: paciente de sexo femenino, no tan grande como los meningiomas adentro del cráneo, con lesiones hipointensas en T2, un foco heterogéneo en el T1, y si tienen la suerte, y si no, pídanla, de tener una TC y hay calcio, pensar en la posibilidad de un meningioma y avisar al médico si es que lo va a operar, que es altamente probable. Fíjense este paciente, el técnico salió a decirle que tenía algo, se hizo de noche, un señor que jugaba al fútbol y alegremente, como le dolía un poco la columna, tomaba corticoides. Miren la lesión que tiene. El técnico salió a decirle que tenía una enfermedad grave, se asustó, lo asustó al paciente. Por supuesto es una lesión muy grande, está saliendo por el foramen, pero además también le ha remodelado el hueso, y digo remodelado porque había una TC donde mostraba que había como una esclerosis ahí, y además se fue hacia el psoas, hacia adentro. Impresionante. Miren ese foramen. ¿Qué cosa puede hacer eso con un foramen? Los tumores de la vaina, tiene que ser un tumor de la vaina. De hecho, este fue un tumor mezclado, un ganglio neurofibroma, se extirpó y anduvo muy bien. Este es el último caso que les quiero mostrar,
la última patología, es una paciente, en este caso grande, con antecedentes de un aneurisma de aorta y entra a la guardia con un cuadro de medular agudo. Este dato es muy importante, por supuesto nunca lo tenemos de entrada, pero bueno, después surgió que 8 meses previo también había consultado, también había tenido una resonancia de columna lumbar y los radiólogos no vimos nada. En esta oportunidad se le pide una TC por el antecedente, una angio-TC por el antecedente del aneurisma de aorta, pensando que tal vez ese era el problema. Fíjense que ahí está el aneurisma de aorta, tiene trombosis mural, buscamos disección, no se ve nada. Seguimos hacia la resonancia. Y en la resonancia tenemos estos hallazgos sutiles en este caso. A veces pueden ser mucho más, pero hay que buscarlos, hay que tenerlo en mente. Fíjense, una lesión medular, claramente medular, en la región dorsal. Ella tenía algo de nivel sensitivo, ahí la ven. Son súper inespecíficas las lesiones medulares, hay que aprender a parar a los clínicos que muchas veces nos dicen ¿y qué es? ¿Y qué es? Y en agudo es complicado decir qué es, conviene esperar, ver cómo evoluciona la imagen y la clínica. Y además habían algunas imágenes sutiles, vasculares. ¿Qué hicimos? Volvimos a mirar la angio-TC. Y cuando miramos la angio-TC, y esta era una angio-TC bien hecha en tiempo arterial, porque era para evaluar el aneurisma, nos damos cuenta que en el tiempo arterial se están tiniendo las venas adentro del canal. Eso no puede ocurrir. Siempre que ocurra eso, ahí hay una comunicación anómala entre las arterias y las venas. Es decir, una fístula arteriovenosa. Muy importante para los radiólogos conocer este diagnóstico. Ahora vamos a ver por qué. Se le hizo una angiografía digital. Nosotros con la angio-TC le pudimos decir cuál era el nivel, que es otro tema importante, porque si no es someter al angiografista y al paciente a 1 hora y media de estudio, porque hay que cateterizar cada nivel porque no sabemos dónde está la fístula. Con la angio-TC ustedes les pueden dar una idea bastante precisa y el estudio es mucho más rápido, como fue acá. Ahí se vio la fístula. Simplemente recuerden esto, muy importante. El tiempo promedio de estos pacientes para hacerse el diagnóstico es altísimo, 24 meses. ¿Por qué? Y porque, como decíamos, van y vienen, la clínica es insidiosa. Nosotros a veces cuando vemos la lumbar no vemos el cono que tiene edema. El edema de la médula es por éstasis venosa. Y tal vez lo más importante acá es que es una de las pocas patologías, mielopatías, en las cuales son potencialmente reversibles y sobre todo que el radiólogo la puede alertar por primera vez a esta patología. El médico no la va a pensar habitualmente porque hay muchos diagnósticos diferenciales y además el tratamiento es bueno y es fácil porque se puede hacer por vía endovascular o por cirugía. Es relativamente simple para un cirujano ir a cortar esa comunicación anómala y eventualmente, potencialmente, el edema de la médula puede resolver. Eso en casi todas las mielopatías no ocurre. Recuerden lo que dijimos de la angio-TC. Si nos viene un caso así, por supuesto es mucho más fácil, pero en mi experiencia no siempre son así. Si viene así, mucho más fácil. Yo lo que haría, lo que hacemos nosotros es, ahí hacemos el diagnóstico de fístula, le hacemos la angio-TC, buscamos el nivel angio-digital y que ellos decidan qué tratamiento se va a hacer. Y por último les quiero mostrar este caso, que es un caso muy desgraciado por todo lo que implicó. Es una paciente joven que ya tenía diagnóstico, fíjense que está operada, y tiene una lesión muy grosera, donde está ocupado todo el canal. Entonces uno acá quiere decir, ¿dónde está la lesión? ¿Está intracanalar? ¿Está extra? Bueno, acá fíjense que tengo afectación vertebral. Recuerden lo que dijimos del T1. Esta vértebra está totalmente infiltrada, la de arriba también tiene una infiltración del muro posterior. Todo este material que realza horrible. Y cuando queremos ver dónde está la lesión, el tip
que le quería mostrar tiene que ver con el T2 de alta resolución que hablamos al principio. Fíjense que además salía por los forámenes. Este tumor no le importa nada, arrasa con lo que venga, sea el hueso, sea la meninges. Recuerden que la dura madre habitualmente es una barrera. A este tumor no le importaba, pasó por todos lados, salía por el foramen. Y fíjense acá, en el T2 de alta resolución, ahí tienen a la dura madre. Y fíjense que el tumor está a ambos lados. Igual es obvio porque también afecta la vértebra, los forámenes, etc. Esto fue ya era conocido porque la chica tenía diagnóstico, había sido operada antes, fue una recidiva de un linfoma primario espinal, que es algo bien raro, pero ojo porque hemos visto algunos. Cuando ustedes ven un tumor de estas características que arrasa con todo, que sin romper demasiado, infiltra sin importar las barreras, piensen en el linfoma. Bueno, entonces, para finalizar, recuerden esto, muy importante, trabajar juntos entre los radiólogos y con los demás colegas. Si brilla la médula ósea en T1, eso no es malo, es la única forma que tiene de curar el hueso, llenarse de grasa. Esto desde ya, después de todo soy neuroradióloga, así que el cordón medular es siempre lo más importante y no pueden dejar de mirarlo, siempre. Si tienen dudas, sugerir el estudio dorsal. Los forámenes, esto para los residentes, los forámenes muchas veces no los miran y ahí está la patología. Muy importante, miren siempre los forámenes, van a ver que van a encontrar muy probablemente la causa del mal del paciente. Y recuerden que dentro de las lesiones de los espacios, las lesiones extradurales son las más frecuentes y que el disco ahí es también por una cuestión de incidencia lo más habitual. Y el T2 que es importante. Y bueno, simplemente recuerden